el método de triangulación, ¿verdad? El cual consistía en dividir todo el polígono formando triángulos, y ya mirábamos nosotros entonces que existían diferentes maneras de dividirlo. Entonces el método de radiación lo que hace es que aquí tenemos nosotros un polígono y vamos a medir, y usted puede aplicar el método entonces acá, especialmente en los polígonos en donde usted no tiene, digamos, dificultades para poder realizar mediciones desde un punto intermedio. Eso quiere decir, ¿verdad?, que nosotros vamos a buscar adentro del terreno un solo sitio donde vamos a centrar y vamos a nivelar el instrumento, ¿va? Y a partir de ahí vamos a ir tomando las medidas hacia los diferentes puntos o vértices que va a tener el polígono. Entonces tiene varias ventajas. Porque, por ejemplo, antes usted, si el polígono tenía, digamos, 5 lados, usted se tenía que mover 5 veces y en cada lugar realizar la instalación del instrumento, calibrarlo, ¿verdad?, centrarlo en cero, nivelarlo, y obviamente pues eso quita tiempo, ¿verdad? Sin embargo, ahora no, ahora usted solamente lo va a realizar una sola vez, y a partir de ahí es que usted va a ir tomando los datos de manera más rápida, tomando en cuenta pues que ya no se va a tener que ir trasladando, ¿verdad? Simplemente desde aquí entonces nosotros vamos a tomar lo que van a ser los ángulos, y luego a partir de aquí también vamos a tomar lo que van a ser las distancias hasta cada una de las estaciones. Ahora, otra manera que también nos ayuda a realizar este tipo de mediciones es que a veces cuando realizamos la medición de radiación, utilizamos también otro instrumento importante que es el Stadia. En el primer parcial, cuando nosotros habíamos hablado del Stadia, habíamos dicho que es un instrumento que tiene una longitud de 4 o 5 metros, ¿verdad? Y básicamente el Stadia es como una especie de regla graduada que sirve para poder tomar medidas. Entonces, con la Stadia, nosotros también economizamos tiempo, porque ahora, acuérdense que el Stadia nos permite tomar mediciones directamente sin necesidad de tener que considerar algunas cosas que sí hacíamos con la cinta, ¿verdad? Al medir con la cinta, usted tenía que ver si la cinta estaba horizontal, tenía que saber si la distancia que estaba tomando tenía que tener cuidado de que fuese una distancia horizontal, ¿verdad? Tenía que ver que no hubiesen obstáculos, y si el terreno, por ejemplo, era un terreno irregular, era complicado porque ya sabíamos que con la cinta teníamos que ir avanzando por partes. Pero ahora no, ahora con la Stadia usted simplemente coloca la Stadia en estos lugares donde están colocadas las estaciones, y ya una vez que nosotros ya hemos entrado, de manera directa podemos ir tomando los puntos de manera más rápida, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las ventajas que tiene realizar un levantamiento con este método. Vamos a copiar una tabla que nos permita entonces poder explicar cuáles son las fórmulas que vamos a usar y qué mediciones son las que debemos de tomar. Entonces copien esa tabla, por favor, para ir estableciendo esos parámetros que luego vamos a explicar. El uso del Stadia, ¿verdad? ¿Ya la usaron en el laboratorio o todavía no? No. ¿Sí? No. Usted dijo que sí, sí. ¿Sí ya lo usó? ¿Y cómo es el Stadia? Nosotros necesitamos, por ejemplo, que una persona se encuentre con el teodolito, ¿verdad? Entonces digamos que nosotros queremos calcular una distancia entre este punto, llamémosle punto A, y este otro punto, ¿verdad? Que podría ser 1, 2, 3, 4, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar esta distancia horizontal, ¿verdad? Encontrar esta distancia horizontal. Entonces, la persona que se encuentra aquí, que se encuentra
usando el teodolito, antes de que esta persona se vaya para acá, debe de medir la altura a la cual se ubica el lente. Nosotros sabemos que el lente en el teodolito, el lente se puede girar, ¿verdad? Se puede inclinar para arriba o se puede inclinar para abajo. Entonces, a la par del teodolito, en los dos lados, aparece una marca que nos muestra a dónde está, digamos, a dónde está colocado el lente. Lo cual usted con una regla puede usar incluso hasta la misma estadia para poderlo hacer, o con un metro, se va a encargar de medir esta altura, ¿verdad? Se va a encargar de medir este valor. Y nosotros en topografía le llamamos altura del instrumento, ¿verdad? Como en topografía se utiliza bastante la nomenclatura de las cosas en inglés. Quiere decir, ¿verdad?, que por ejemplo acá nosotros tendríamos el valor que se le llama HI, ¿verdad? No quiere decir que yo escriba altura con H, ¿verdad?, sino que está en inglés, ¿verdad? Hay instrument. Entonces, por eso está HI. Entonces, este valor que nosotros tenemos dentro de la altura del instrumento, cuando usted ya centró el aparato, la va a tratar de ubicar acá. La estadia tiene una serie de divisiones. Cada una de esas divisiones mide 1 centímetro. Pero en total, ¿verdad? En total, toda la estadia mide aproximadamente 4 o 5 metros, ¿verdad? Porque hay algunas estadias que son un poquito más grandes que las otras. Entonces, en el laboratorio puede ser que les toque alguna de 4 o de 5 metros. Y por lo tanto, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos medida esta altura del instrumento, nosotros vamos a ver a través del lente, ¿verdad? Vamos a tratar de ver a través del lente. Y el lente tiene una serie de hilos o de líneas que nos sirven para tratar de visualizar correctamente las medidas, ¿verdad? Entonces, fíjense, a esta línea que está en el centro se le llama límite medio. En topografía generalmente se le identifica como una L y una M, ¿verdad? Entonces, como usted este lente lo va a poder inclinar, va a tratar de fijar justamente este dato que está aquí. Cuando usted mire a través del lente va a ver la estadia y va a tratar entonces de inclinar el lente para que coincida con la medida que usted había tomado del HI, ¿verdad? Ese valor entonces debería de ser igual a la misma altura que usted midió cuando centró el instrumento. ¿Y qué es lo que vamos a leer? Nosotros tenemos que leer en la parte superior aparece otra línea y en la parte inferior aparece otra línea. A esto le vamos a llamar límite superior y a este le vamos a llamar límite inferior, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan aquí en la tabla que yo les voy a dar, podemos ver cómo se realizó el levantamiento topográfico de una propiedad. Esta propiedad tiene 5 estaciones, ¿verdad? Desde el punto A hasta la 1, de A a 2, de A a 3, de A a 4 y de A a 5. Entonces acordémonos que estas medidas ya no van a lo largo del perímetro del terreno, ¿verdad? Ya no es del punto 1 al punto 2, del 2 al 3, no, ¿verdad? Son desde el mismo punto que se llama A, que es donde está el instrumento, viendo hacia 1, viendo hacia 2, viendo hacia 3, viendo hacia 4. Entonces, en esta tabla, estos valores son lo que se conoce como azimut, ¿verdad? ¿Qué era lo que decía la teoría del azimut? ¿Qué era el azimut? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Que es un ángulo que se mide siempre desde el norte, ¿verdad? Y que debe de llevar ¿qué dirección? En el sentido de la manecilla de reloj, correcto. Entonces, quiere decir que todos estos valores son ángulos medidos hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, el primer punto, desde A hasta 1, usted debe de colocar el instrumento viendo hacia el norte con una brújula y después realizando el giro a favor de las manecillas de reloj. Y aquí
aquí tenemos 68 grados, 16 minutos y 20 segundos. Luego volvemos a buscar el norte, medimos el ángulo hacia el punto 2 y aquí nos marca 135 grados, 36 minutos y 40 segundos. El siguiente, 191 grados, 36 minutos y 40 segundos, 254 grados, 15 minutos y 0 segundos y 319 grados, 23 minutos y 40 segundos. Entonces acordémonos que los azimut pueden medir desde 0 hasta 360, ¿verdad? Entonces esos valores que están ahí no son rumbos ni tampoco son ángulos internos. O sea, quiere decir que en este parcial vamos a ver una tercera manera de poder dibujar un polígono, ¿verdad? O mejor dicho, ya deberíamos de haber aprendido a dibujarlo con los ángulos internos. También vimos en el examen cómo dibujar los rumbos y ahora vamos a ver azimut, cómo se dibuja con azimut. Entonces estos son los valores. Y luego, esta tabla que está aquí sirve para poder calcular las distancias. Ya tenemos los ángulos, ocupamos las distancias. Entonces, aquí tenemos el límite superior y aquí tenemos el límite inferior, ¿verdad? Que son los que estamos viendo ahí a través del lente. Entonces, por ejemplo, en el límite superior aparece una medida de 1.464, en el límite inferior 1.417, en el otro punto 1.500, 1.385 y así sucesivamente. Cada vez que nosotros medimos con Stadia, fíjense bien, es importante que usted utilice 3 cifras después del punto decimal. ¿Por qué usamos 3 cifras? Con el objetivo de que las medidas sean lo más precisas posible, ¿verdad? O sea, quiere decir que nosotros estamos viendo ya mediciones milimétricas, ¿verdad? Porque ya no lo estamos redondeando a un entero, sino que estamos redondeando a 1 milímetro, ¿verdad? Cuando usamos 3 cifras. Entonces, esto que estamos viendo acá es lo que leemos con el teodolito, ¿verdad? Pero también con el teodolito tenemos que anotar lo que se conoce como el ángulo vertical. Este ángulo vertical nos refleja la inclinación que va a llegar a tener el lente, ¿verdad? Por ejemplo, si ¿cómo se llama? Generalmente, fíjense que si nosotros cuando vayamos al laboratorio vamos a inclinar el lente, debemos de asegurarnos, se han fijado que el teodolito tiene una pantalla acá, ¿verdad? Y el teodolito nos marca 2 tipos de ángulos, uno que aparece como una letra H y uno que aparece como una letra B. El de la letra H es el ángulo horizontal, sirve para poder medir los giros que nosotros hagamos con el teodolito, ¿verdad? O sea, cuando usted lo mueve, le da vuelta al teodolito, se supone que lo que está midiendo son ángulos horizontales, ¿verdad? Y los verticales son los ángulos que controlan la inclinación del lente del teodolito. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si usted está viendo hacia arriba, si usted coloca el lente así, aquí nosotros deberíamos de ver 0 grados en este valor de la pantalla, donde está el ángulo vertical, ¿verdad? Porque estamos viendo de manera vertical hacia el cielo. Si el terreno es plano y usted tiene el lente así, quiere decir que acá deberíamos nosotros ver 90, ¿verdad? Si nosotros inclináramos el lente y lo colocamos viendo hacia el suelo, aquí debería de marcar 180, ¿verdad? Y si usted tiene el lente al revés, ¿verdad? Y le dice al ingeniera, ingeniera, fíjese que yo en vez de ver las cosas más cerca, las miro más largo, porque tiene el lente al revés, ¿verdad? Si está viendo así, entonces sería ¿cuánto? 270, ¿verdad? Entonces, ustedes en el laboratorio asegúrense de verificar eso, ¿verdad? Cuando enciendan el teodolito, inclinen el lente hacia arriba para ver si efectivamente al colocarlo viendo hacia el cielo aparece 0. Y si lo tienen inclinado de manera horizontal, debería de ver 90 aquí, ¿verdad? En este ángulo. Entonces, si la persona, por ejemplo, si la persona que está sujetando el estadio está en un punto más elevado, digamos que usted está ahora midiendo aquí y ahí está la persona, ¿verdad? Con estadia, probablemente el lente va a quedar así, ¿verdad?
va a ser un ángulo menor que 90, ¿verdad? Va a ser un ángulo menor que 90. El ángulo vertical es este, el que aparece en esa tabla. Generalmente en la tabla le vamos a llamar alfa a ese ángulo. Entonces, si la persona está colocada por un punto más arriba que nosotros vamos a ver un valor menor que 90 aquí, ¿verdad? Pero si usted mira un ángulo mayor de 90, quiere decir que más bien la persona está, por ejemplo, acá, ¿verdad? Y usted lo está viendo con el teodolito, pero el lente ahora está inclinado hacia abajo, ¿verdad? Entonces va a ver usted esto. Y el ángulo obviamente se va a pasar de 90. Por ejemplo, en la tabla, nosotros vemos los dos primeros valores de 97 grados y 94 grados. Con esto, aunque yo no conozca el terreno, con esto yo ya sé que el punto 1 y el punto 2 están por debajo, ¿verdad? Pero los otros ángulos, el de 74, 77 y 82, es menos de 90. Entonces quiere decir que estos tres puntos del polígono más bien están más arriba del punto donde está colocado el teodolito, ¿verdad? Entonces eso sirve para que nosotros, cuando estemos anotando los datos en el laboratorio, podamos también interpretar, ¿verdad? Podamos saber si todo lo que estamos haciendo ahí debajo del sol es congruente con la lógica, ¿verdad? Es congruente con lo que estamos midiendo. No solamente decir, ¿y cuánto te dio el ángulo? No, tal cosa. Y estaba bueno o estaba mal. Saber, eso fue lo que salió ahí, ¿verdad? Porque a veces cuando no cuadran las medidas le echamos la culpa al instrumento, ¿verdad? Decimos, no, es que eso es lo que marcaba el instrumento. Pero ¿y usted qué estaba haciendo? ¿Verdad? ¿Sabía qué era lo que estaba midiendo o no sabía? Entonces por eso es importante, ¿verdad? Que sepamos eso, ¿verdad? ¿Qué significan estos datos de la tabla que estamos viendo acá? Ahora, vamos a ver las fórmulas, decíamos. ¿Qué fórmulas son las que vamos a utilizar, ¿verdad? Las fórmulas son las siguientes, ¿verdad? La distancia horizontal se calcula con la fórmula K por S por el coseno cuadrado de beta. Esa es la fórmula. Y la distancia vertical, porque acordémonos que este método tiene una ventaja. Se calcula con un medio de K por S por el seno doble de beta. Entonces fíjense, decíamos que al usar la estadia no solamente medimos distancias horizontales. La ventaja que tiene el método es que también calcula elevaciones, ¿verdad? Lo cual quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí, vamos a poder saber a qué altura se va a encontrar esta persona con respecto al punto donde yo estoy, ¿verdad? Y eso con los otros métodos no lo sabíamos, ¿verdad? Con la cinta, por ejemplo, usted solo medía las distancias y ya, ¿verdad? Pero no sabíamos las elevaciones, mientras que con esta de así. Con esta fórmula, entonces vamos a calcular la distancia horizontal, pero también la vertical. Que esto nos va a quedar entonces de manera positiva cuando la persona está por arriba, ¿verdad? Pero si una persona está aquí, por debajo, nos va a marcar un valor negativo, ¿verdad? Con respecto al punto donde nosotros estamos colocando el instrumento. Entonces, ese es el motivo por el cual decíamos se utiliza la estadia, ¿verdad? Porque nos da distancias, pero también nos da alturas. Eso nos va a ayudar para luego ver el siguiente tema que constituyen las curvas de nivel. Entonces, fíjense, estas son las dos fórmulas. Ahora, ¿qué significa cada elemento? ¿Qué significa K? K se le llama a la constante estadimétrica. El valor se le llama así, ¿verdad? Entonces, la constante estadimétrica es un valor que va a ser igual a 100 y que va a depender de los fabricantes de los instrumentos. Cuando usted compra, por ejemplo, un teodolito, una estación total o un nivel, etcétera, ¿verdad? Va a ver que dentro de la caja aparece un manual. Entonces ese manual le dice a usted, por ejemplo, cuánto pesa el teodolito,
de qué marca es, qué modelo es, ¿verdad? Cuánto mide, pero también le va a dar una constante estadimétrica porque cuando nosotros tenemos el lente de teodolito tiene una serie de tornillos, ¿verdad? Y tiene una serie de espejos, por decirlo así, que nosotros entonces los usamos para poder ampliar o para poder reducir la imagen que estamos viendo, ¿va? Entonces, estas distancias que aparecen aquí de los lentes son estos valores que los fabricantes de los instrumentos ya han adoptado para que este valor sea igual a 100, ¿verdad? Entonces la mayor parte de los instrumentos tiene una constante estadimétrica similar. Luego tenemos el valor de S, ¿verdad? ¿Qué es S? S va a ser la diferencia de el límite superior menos el límite inferior. O sea que el valor de S es como cuando nosotros acá restamos estos dos datos, ¿verdad? Restamos el límite superior, restamos el límite inferior. Y esto vendría a llamarse la distancia S. Y por último vamos a ver qué significa beta. El ángulo beta es igual a 90 grados menos el ángulo alfa. Entonces, el ángulo alfa, como ya lo explicamos en la imagen, es el ángulo vertical, ¿verdad? Es el ángulo vertical del instrumento. O sea, es el ángulo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Básicamente el ángulo vertical es este, el que vamos a usar en la fórmula. Entonces, con estos datos que tenemos en la tabla, en la siguiente clase, vamos a realizar los cálculos. Vamos a encontrar las distancias verticales, las distancias horizontales, ¿verdad? Las distancias horizontales y verticales, y luego a partir de ahí vamos a realizar el dibujo, ¿verdad? Para poder avanzar entonces con respecto a eso. No sé si alguien tiene alguna duda de la teoría, alguna duda de aquello que está ahí. La constante siempre va a ser igual a 100. Sí, aquí en la clase siempre va a ser igual a 100. Pero si usted compra mañana, por ejemplo, un teodolito, busque el manual y a ver si le aparece el valor de 100, porque puede ser que usted encuentre una constante dentro del teodolito que sea, digamos, de 90.